Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos hoy, no sé, hoy contenta, feliz, ha sido un día positivo. He ido al colegio de mi hijo, he visto que está aprendiendo a leer y a escribir muy bien, que está relacionándose con sus compañeritos muy bien, y eso me pone muy contenta, porque siempre cuando uno trabaja, y ustedes me entenderán, los papás que de repente pasan muchas horas trabajando, nos agarra como una culpita, como una cosa así como, pucha, no le estoy dedicando el tiempo, tal vez los minutos que puedo hacer tareas con él, el ratito que puedo hacer tareas no es suficiente, pero bueno, hoy he ido y por suerte ha mejorado muchísimo y nada, estoy feliz y se los comparto como les comparto siempre mis cosas. Algún día vamos a tocar este tema de cuando los chicos a veces se atrasan un poquito en el colegio, que fue lo que me pasó con mi hijito, el más chiquito, que tiene 6 años, está leyendo, empezando a leer y a escribir, y de repente me llaman y me dicen, no sé, no avanza al mismo ritmo. Y yo, ¿qué? Porque siempre he sido un dedo, con mis otros 2 hijos, los mayores, siempre he sido un dedo, y he estado ahí, pero tenía más tiempo, ahora estoy como con los tiempos cortos. Y como es, pero les digo, lo que siempre dicen los especialistas del tiempo de calidad es tan importante, porque yo hablé con él y le dije, hijito, todos los días 20 minutos, no te estoy pidiendo una hora, 20 minutos vamos a leer, escribir, sumar. Y como es, y ese ratito ha funcionado un montón. Y hoy la Miss me ha dicho, mira, un avance increíble. No es porque me quiera tirar flores, no es por eso, sino porque creo que muchas veces el ponernos las pilas un poquito en casa, aunque no sea mucho tiempo, a veces funciona. Flores para Laura. Bueno, vamos a hablar hoy, como siempre, en nuestro programa, tratando de que nuestros hijos sean cada día mejores, ¿cierto? No porque queramos que sean los exitosos de la vida, ojalá que tengan mucho éxito, ojalá que puedan llegar lejos, pero lo que queremos es, primero, que tengan valores, primero, que sean chicos honestos, ¿cierto? Honestos, transparentes, buenas personas. Y tanta cochinada estamos viendo en el país, pero tanta cochinada. Estamos tan asqueados con estos audios, estas cosas que han salido, jueces corruptos, que decimos, yo me pongo a pensar y pensaba con Jean Paul y digo, estos jueces que hoy son corruptos, estos políticos de los cuales a veces hablamos que son corruptos, estos chicos que violan, que matan, esos chicos, estos adultos de hoy fueron niños en algún momento, fueron niños. Entonces, ¿qué se hizo mal? ¿Qué pasó? ¿Qué no funcionó para que hoy sean los corruptos, los violadores, los traferos? Entonces, un tema que me parece importantísimo tocar como conductora, como mamá, es qué hacer, cómo trabajar desde la casa y desde el colegio para fomentar el valor de la honestidad en nuestros hijos. Y muchas veces, ¿qué cosas estamos haciendo mal? Sin querer, sin querer podemos estar haciendo algunas cosas mal que no son un buen ejemplo para nuestros hijos. Por eso hemos invitado hoy a la doctora Lorena Pastor, licenciada en Psicología Clínica y Educativa. Gracias, Lorena, por venir. Gracias. Y al doctor Freddy Chávez, profesor de literatura, máster en dirección de centros educativos. Él es director regional de Innova Schools. Y me parece genial tenerlos aquí juntos para poder analizar el tema desde la casa y desde el colegio, porque se trabaja en conjunto, ¿cierto? De todas maneras, el trabajo tiene que ser en paralelo. O sea, no podemos descuidar ni el colegio, ni la casa, ni tampoco el ámbito de la calle o de cómo el niño se desenvuelva afuera. Pero algo importante que decir es que el aprendizaje de los valores parte de casa. Eso es importantísimo. ¿Y cómo lo trabajamos o cómo lo manejamos los padres? A través del reforzamiento verbal o cualquier tipo de reforzamiento positivo y a través del modelado. El modelado tiene que ver con que los padres dan el ejemplo de lo que están enseñando. Si yo estoy enseñando el valor de la honestidad y como papá miento delante de mi hijo, pues esta incongruencia no solamente le va a generar ansiedad al niño, sino que también no va a saber qué hacer. Entonces va a decir, pero qué raro, ¿no? Mi papá me dice una cosa
que no debo mentir, pero él miente. Y que muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, y te voy a dar un ejemplo, Lorena, les voy a dar un ejemplo que tal vez les pasa en casa también y que lo hacemos sin querer, como mentirita piadosa, que ya sé que no existe, la mentira es mentira, pero por ejemplo el otro día le compro un chocolate a mi hijo, el del medio, y le digo: no le vayas a decir a Manuelito que te compré, porque si no va a querer, y ya sabes que a él el chocolate en la noche, o sea, los dulces en la noche, Manuelito, lo potencian al 1000 por 1000. Entonces trato de que si es una hora ya medio tardón, no darle dulce. Entonces mi intención era buena porque quería proteger a Manuelito del dulce que no le conviene en la noche. Pero cuando estaba diciendo la frase, dije: ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que le oculte al hermano una situación, así sea una cosa tonta. Estuve mal, ¿cierto? No, claro que sí, pues porque definitivamente estuviste mal, y si a la final tu hijo te dice: mamá, estás mintiendo, pues no te va a quedar más que reconocerle que sí. O sea, los papás también cometen errores, los papás también tienen que aprender a disculparse con los hijos, porque en la medida que ellos muestren sus errores ante los hijos, también se van mostrando más humanos, y les sacamos de la cabeza a los chicos que los padres son perfectos. Pues no existe ni hijo ni madre perfecta. Entonces, volviendo también al tema de los valores, o principalmente el de la honestidad, otra forma de trabajarlos es mediante el reforzamiento positivo, ¿no? Yo tengo que, cada vez que mi hijo muestre algún tipo de valor que yo le enseñé, reforzarlo verbalmente, ¿no? Muy bien, hijito, estoy orgullosa de ti, con ese tipo de frases. Y también, si yo estoy adoptando, por ejemplo, algún sistema de conducta en casa, premiarlo, reforzarlo con algo que sabemos que lo motiva. Claro, esos son los típicos reforzadores que en muchas oportunidades hemos nombrado aquí en el programa, que es un incentivo para el hijo, aunque hay gente que no está muy de acuerdo, porque dice: ¿por qué tenemos que estar premiándolos por cosas que son su obligación? Hay diferentes posturas. En realidad, uno no premia inmediatamente la conducta y tampoco da premios materiales constantes. Hoy en día se plantea un modelo variado en realidad, ¿no? Uno puede dar premios materiales y puede dar premios no materiales. Y en realidad el chico va acumulando una serie de puntos que, digamos, va ganando a través del tiempo, y obviamente se va midiendo el esfuerzo, y es ahí que recibe algo. Exacto. Nada es tan inmediato. Está pactado de antemano. No es que, ven que te voy a comprar algo. No, es algo pactado de antemano. Hijitos, y durante todo este mes tú te esfuerzas en el colegio, a fin de mes te voy a llevar al cine, por decir cualquier cosa. Ese es un reforzador, el cine es un reforzador. Sí. Lo importante que estamos tratando ahora es que partimos de que el valor es más que nada una realidad que se aprende de los hechos, es decir, de los ejemplos, ¿no? Porque los niños, aún pequeños, pueden aprender a los valores, pueden adquirir el hábito o la virtud. Lo aprenderán de los padres. Muchos de ellos aprenden lo que es el orden en los 3 primeros años de vida sin saber lo que significa. Es decir, los hábitos y los valores se adquieren por ejemplo. Claro, porque cuando los chicos estaban en el nido, por ejemplo, nos decían: bueno, enséñales que si sacan un juguete hay que guardarlo. Y eso no es porque sacarte el peso de encima de que tú lo tienes que guardar, sino es el hecho de enseñarles desde muy chiquitos, de cuando todavía no tienen casi conciencia, ese hábito importante de guardar, de limpiar, de ordenar, ¿no? Y ahí es donde entra lo que dice la doctora, que es que cuando el niño va mirando, va entendiendo que lo que hace está bien, ese reforzador positivo podría ser la sonrisa de su mamá, un abrazo, ¿no? Una felicitación, una canción, pasar tiempo juntos. Va el niño interpretando que esos actos que él realiza son positivos y se van fijando. Y muchas veces los padres cometemos el error, y nos incluimos todos, creo, en que cuando hacen algo mal, lo resaltamos, lo potenciamos, ¿no? Y les llamamos la atención, pero no siempre cuando hacen algo bien lo felicitamos, destacamos. O sea, lo tomamos como algo normal. Si trae buenas notas, no siempre le estamos diciendo: ay, qué bien, hijito, muy bien, mira la nota que te sacaste en matemáticas. Pero si trae un día, todo el año buenas notas, pero un día trae una mala nota, ¿pero qué pasó? Pero vas a ver, si no cumples con esto te voy a castigar. Entonces, los chicos sienten que no valoramos las cosas positivas. Claro, y además de eso también, de todas maneras, influimos en la autoestima, ¿no? Si tendemos a resaltar siempre lo negativo, también el niño inconscientemente va aprendiendo que a través de lo negativo es como yo llamo la atención de mi mamá. No importa si la atención es positiva o negativa.
el niño cuando es muy pequeño busca atención. Porque muchas mamás dicen, pero qué raro, si yo lo grito o le llamo la atención de forma fea, a él parece que le gustara, ¿no? Porque insiste. Pero insiste no porque le guste, sino porque esa atención y es un reforzador. Si nos enfocamos en el valor de la honestidad, porque de verdad no queremos ver toda esta cantidad de gente corrupta que hay en el Estado, que hay en los juzgados, que hay en la política y en tantos, hasta en las empresas muchas veces, ¿no? Entonces, si no queremos esos hijos, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Hemos hablado un poco de lo que tenemos que hacer, dar el ejemplo. ¿Qué no debemos hacer? A ver, en primer lugar, la honestidad es un valor que no se vive con facilidad a cualquier edad. Hay que entender, los que tenemos hijos de 8 años de edad, sabemos que ahí es cuando comienza a poder adquirirse con facilidad el valor de la honestidad. ¿Qué no hay que hacer? Quizás es una pregunta a la que no estamos acostumbrados a responder, pero hay que decir que... ¿O qué hacemos normalmente que está mal, digamos? Dar mal ejemplo y mostrarse a los demás como uno no es, ¿no? La autenticidad es una base de la honestidad, ¿no? Ser honesto es reconocer que tiene defectos, ¿no? Que eres como eres y que luchas por ser mejor, ¿no? Porque tampoco sirve el decir, mira, yo ya soy así, así me educaron, entonces no voy a cambiar. La honestidad en el decir va de la mano con la sinceridad. Por lo tanto, el ejercitarse en no mentir es importante. Y no mentir. Y cuando no puedes decir algo, sencillamente decir, no te lo puedo decir. Y muchas veces hace un ratito comentaban de que cuando los padres a veces nos equivocamos porque somos seres humanos y no podemos mostrarnos delante de nuestros hijos como perfectos porque no lo somos, muchas veces nos equivocamos con ellos, ¿ah? Muchas veces tal vez explotamos. ¿Cuántas veces nos puede pasar que levantamos la voz y después cuando nos vamos a dormir, estamos con la almohada ahí conversando con la almohada y decimos, pucha, me excedí, le levanté la voz, no debía hacerlo, debía hablarlo de otra manera, pero tal vez no vamos si se lo decimos al otro día, porque es como un signo de debilidad ante nuestros hijos, ¿no? ¿Qué va a decir al final que me equivoco todo el tiempo? Entonces, ¿qué le voy a poder decir yo cuando se equivoca, ¿no? Entonces, es importante como padres también pedirles disculpas cuando nos equivocamos. Claro, y los padres tienen que también tener muy en cuenta sus creencias, sus pensamientos irracionales, que los llevan justamente a no disculparse con su hijo o a sentir esta culpa constante de tener que, digamos, de pensar que no me puedo equivocar y además tener que ocultarme de mi hijo, no vaya a pensar que en verdad, si yo soy la autoridad, ¿cómo me voy a equivocar? ¿Qué ejemplo va a aprender? Entonces siempre estoy pensando como mamá o como papá que tengo que dar una imagen de perfección que en realidad no existe. Entonces sí es importante pedir disculpas cuando nos equivocamos a nuestros hijos. Y pensaba, por ejemplo, ni siquiera en el día a día, ¿cuántos padres de repente habrá que abandonaron a sus hijos y que después de tiempo se dieron cuenta que metieron la pata horrible, se arrepienten y todo, pero les da miedo regresar? Yo he escuchado de casos, les da miedo regresar porque me va a votar, ¿qué le voy a decir ahora? Y se quedan con esa angustia tal vez, y cuánto tal vez desearía ese hijo, aunque le diga no te quiero escuchar, pero en el fondo de su corazón cuánto quisiera escuchar, discúlpame hijo, me equivoqué. Ahora más que nunca en esta sociedad se experimenta la necesidad de que un padre tiene que formarse, ¿no? Nunca antes, hace 20, 30 años, no habían escuelas para padres, no habían estos espacios de conversación que seguramente muchos padres están viendo. Es necesario formarse. Si el padre de familia no se forma, las consecuencias las traen las generaciones posteriores. Y leer mucho. Leer libros buenos, ¿no? Libros que estén cargados de buen mensaje, que nutran el alma, porque bueno, leer se puede leer de todo. Exacto. Freddy, y desde los colegios, porque bueno, estábamos hablando, Lorena decía, la educación empieza en casa, estamos todos de acuerdo. Pero digo, los chicos pasan muchas horas, demasiadas horas en el colegio. Ay, nos tenemos que ir a una pausa, me dicen, ay, perdón, estoy sin
en los auriculares. Perdón. Nos tenemos que ir a una pausa, pero luego quisiera abrir líneas 212-5353 para cualquier consulta que quieran hacer o comentario, pero también quisiera ahondar un poquito en el tema de los colegios, porque muchas veces, hoy, bueno, les voy a contar una historia para que ustedes la analicen. En los colegios, algunos colegios dejan mucho que desear, ¿no? O sea, están como que se quedaron en la historia y no avanzan, no se preparan. Así como los padres nos tenemos que educar, los colegios también tienen que estar al día en nuevos métodos de educación, en cómo también llevarles buenos valores a los chicos, etcétera. Nos vamos a una pausa que me he pasado un montón y regresamos con este tema tan importante. También hoy, para que vayan sabiendo más o menos, vamos a hablar de si te pueden embargar tus bienes por deudas. Como pregunta, ¿pueden embargar tus bienes por deudas? Ese es un tema. Y el otro es cómo lidiar con los intensos de los grupos de WhatsApp. Ahí se van a poder explayar, yo sé. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Quiero decirte que hoy me pienso equivocar. Voy a contarte algo que no puedo guardar. Muy bien, aquí estamos, seguimos en Radio Capital, esto es En Confianza, soy Laura Borlini y estamos hablando de un valor importantísimo, que es el de la honestidad y es el que queremos que nuestros hijos lleven de por vida. Pero ¿cómo se hace? ¿Qué cosas tenemos que hacer para desarrollar ese valor en nuestros hijos y qué no debemos hacer? Por ejemplo, nos decían los especialistas, mentir delante de nuestros hijos, bueno, mentir en general, pero menos delante de nuestros hijos, ¿no? No, dile que no estoy, el típico ejemplo que se da, ¿no? Llama a alguien y le dice, no sé, a la señora que trabaja contigo, que no, dile que no estoy, los chicos están escuchando. Entonces es terrible, ¿qué les estamos diciendo? Bueno, hablábamos un poquito de cómo trabajar en ese valor desde los colegios. Hoy mi hijo me cuenta, no se molesten en el colegio, pero lo voy a contar, que tenían que hacer una tarea en clase y él terminó rapidísimo. Era un esquema. Entonces lo termina y se queda sentado sin hacer nada, esperando que los demás terminen. Entonces el profesor le dijo, tráeme tu progress report, no sé qué, que es donde anotan las cosas negativas y que a fin de mes le bajan puntos. Y le dijo, profesor, pero ¿por qué? Porque no estás haciendo nada. Y le dice, pero yo ya he terminado el trabajo, tráemelo igual. Entonces yo digo, ¿qué mensaje le está dando ese profesor a mi hijo? O sea, si él terminó, estaba calladito, sentado, porque además debo decir que es un sol, es muy bueno, muy tranquilo, de verdad, nunca he tenido problemas en conducta con él. ¿Y cómo es? ¿Qué mensaje le está dando ese profesor? Ah, bueno, como ya te dije, tráemelo, pues, ¿no? No, además has dicho una cosa que es grave y yo quiero subrayar. Los profesores tenemos que saber que lo que va a decir, lo que dice un profesor tiene un peso muy grande. Igual tú me hablabas de tu hijo Manuel y me hablabas también, y yo te hablaba de mi hijo Juan Manuel, que tiene 8 años, y que estos chicos llegan a hacer, a lograr todo aquello que tú esperas de ellos. Quiero decir, lo que tú les digas, ellos van a hacer. De tal manera que los profesores, cuando lanzamos un mensaje a los chicos, ya estamos pronosticando lo que ellos van a hacer o dejar de hacer. Si el profesor se atreve a decirle, tú no has cumplido, sin verificar si lo hizo, entonces sencillamente le está lanzando el mensaje de tú estás mintiendo, tú eres un irresponsable. Exactamente. Entonces, los mensajes etiquetan a los chicos, no solo porque se queda, con el título del Aragán de la clase, sino porque lo que tú le dices es como un reflejo de lo que ellos van a hacer. Y lo estás dejando mal delante de la clase, lo humillas. Entonces digo, un profesor no puede hacer eso. Y yo creo que hay colegios donde hay profesores que hacen bullying. No digo que este es un caso de bullying, pero digo, no solo los chicos hacen bullying. Los profesores muchas veces también. Un profesor que se la agarra con un alumno todo el tiempo y le da y lo exige más de la cuenta, etcétera, etcétera, es una especie de bullying. No, lo triste es que en primaria esto puede pasar desapercibido, porque los niños no dicen nada. Exacto. En secundaria sabemos que no se quedan callados, ¿no? Y el profesor tiene que saber
que uno se gana el respeto y el cariño de los estudiantes según cómo los trate, ¿no? Exactamente. Nada peor para un adolescente Sí, que sea tenemos maltratado. llamadas. El otro día justamente llamó un chico para decir que el profesor que más recordaba era el que mejor le había enseñado, que les enseñaba hasta con bromas y todo, pero que hasta el día de hoy, muchos años después, recuerda todos los conocimientos que le impartió ese profesor. Sin embargo, de otros que eran toscos, secos, antipáticos, etcétera, etcétera, no recuerdan absolutamente nada. Entonces, hay que prestar un poquito de atención a eso. Tenemos a Freddy en la línea. Hola, Freddy, ¿cómo estás? Sorry por hacerte esperar. No, mucho gusto conversar contigo. Gracias, Saludos Freddy. para tus invitados también. Quería hacer un comentario nomás. Sí. Al principio del programa hablaste acerca de la mentira piadosa. Yo no estoy tan de acuerdo con que no es buena la mentira piadosa. Yo más bien creo que en algunos escenarios sí puede ser buena. ¿Cómo qué? A Como ver, en el dame un caso ejemplo, por ejemplo. Como en el caso de tu hijo. Ya. O sea, si tu hijo que se activa, ¿no? Por comer mucho chocolate en noche y al otro hijo mayor sí le habías dado, de repente sí le has podido explicar a tu hijo mayor, ¿sabes qué? Mira, tu hermanito más pequeño no puede comer Claro. por tal, porque de repente el mayor ya tiene más de 8 años, no sé, y ya puede Claro. entender, ¿no? Claro, De la tiene misma forma, 11, por ejemplo, imagínate, tienes razón, le podría haber dicho, hijito, mira, a Manu no le vamos a decir porque, claro, que no suene a, no Sí, se lo o sea, vayas a contar a porque mentira, no sino tienes de a... otra, digamos. En Claro. este caso, o sea, tienes que mentirle, o sea, otro ejemplo te pongo, ¿no? Yo Sí. tengo mi abuelita que ya falleció hace algunos años, pero primero falleció su hijo, entonces a la abuelita era una persona ya de más de 90 años, o sea, decirle que se había muerto su hijo era, pues, fulminarla en ese momento, ¿no? Claro. Entonces se le ocultó esa noticia, ¿no? Y era por su salud. Eso es- Entonces, Hay que- en estos casos claro, yo creo eso es que diferente. sí es necesario, pero siempre hay que tener en cuenta esto, ¿no? O sea, que Muy bien. ¿a quién le estás dando? Tienes ¿no? O sea, razón. no, Freddy, te quiero, Freddy, te quiero. Gracias por defenderme, Freddy. Sí, Le por quiero favor. responder a mi tocayo. Sí, claro. No estamos poniendo dos ejemplos de mentira, sino de no decir, no dar la información. No Claro. es lo mismo, ¿no? Claro. No dar la información, quizás ocultar la información a alguien que no la tiene por qué saber o que no les corresponde saber, ¿no? Exacto. Es diferente que mentir. Además, la mentira es totalmente negativa en el sentido de que muestra una realidad que no es, ¿no? O afirma algo sobre algo que no es. No deja de decir. Ahora, lo complicado es enseñarle a tu hijo, por ejemplo, a tener tino. Porque, por ejemplo, si, no sé, pues la señora, una señora que es gordita, le dice, ¿cómo me veo a tu hijo, no? Y si tu hijo es chiquito, le puede decir, no sé, gorda, ¿no? Entonces, ahí hay que Claro. enseñarle al niño que... Claro, una cosa es la Y honestidad. otra cosa es la imprudencia. digamos. Claro. Exactamente. Y ahí hay que porque el niño ahí va a confundir, ¿no? El tema de, pero ¿por qué tengo que mentirle, no? De decirle Exactamente. que está flaca, no hay que decirle que está flaca tampoco, pero hay que tener cuidado y continuo aprender a decirle que de repente está bien y no dar más información. Esa parte es complicada. a Sí, veces es complicada explicar. de explicar a los niños. 212-5353, 212-5353. Ahora vamos a conversar un poquito más con nuestros oyentes. Pero, ¿cómo nos ponemos de acuerdo entre papá y mamá? A veces, cuando hay un doble mensaje. Porque a veces puede pasar que la mamá o el papá se da cuenta que el otro dijo una mentira delante de los chicos, por ejemplo, ¿no? Y la mamá le dice, no, pero escúchame, no mientas delante de los chicos. Ah, pero si no tiene nada de malo, que no sé qué. Entonces, cuando hay digamos, un doble mensaje en la familia, ¿cómo luchamos contra eso? Pero me lo responden después que Ya. tenemos una llamada. ¿Está con nosotros Juan Carlos? Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Laura, qué gusto. Gracias, muchas gracias, Juan Carlos. Cuéntanos. Bien, Te bien, escuchamos. bastante preocupado por esta situación, pues, ¿no? De cómo enseñar la honestidad a nuestros hijos. Y tenemos que ser nosotros los padres en casa. Si nosotros no formamos a nuestros hijos en casa, no vamos a lograr nada. En el colegio no nos van a enseñar. ¿Qué es lo más importante para ti enseñarles, Juan Carlos? ¿Qué es lo que Lo que más... retocaron hace un momento, el tema de la verdad, de no mentir, es una parte importante, porque a veces esas mentiras son, no se da Claro. cuenta, si se dan cuenta los chicos. El Mentiras, ejemplo, digamos. claro, totalmente. Algún padre le decía a su hijo, ten cuidado porque es pasos andas,
y el hijo voltea y le dice, papá, ten cuidado por qué pasos andas tú, que yo te sigo. Y eso hay que tener en cuenta. Y es Totalmente, igual. Ahora totalmente vayamos un poco a la acuerdo. corrupción, que yo siempre tengo este ejemplo en la cabeza. Yo no puedo festejar en mi casa de que me quedé con un vuelto. Yo no puedo festejar en mi casa de que el cobrador se equivocó y no me cobró pasaje o me dio vuelto de más. Llego a casa y digo, ay, mira, me quedo con tanta plata. ¿Qué hago? Mi hijo, mi hija, mi papá vivo y mamá viva. Yo también voy a hacer lo mismo. Son cosas Yo te cuento, sencillas, Juan, ejemplos sencillos. sí, hace años, gracias Juan Carlos, muchísimas gracias, interesantísimo lo que nos dices. Hace años conocí a una persona que un día encontró un maletín en un supermercado con $40.000. $40.000 en un pueblito, no era acá, era en Argentina. $40.000 hace muchos años, les hablo 20 años por lo menos o más. Y como es, y lo devolvió. Lo devolvió y bueno, todo el pueblo habló de él, por supuesto, porque tranquilamente se podría haber llevado los $40.000 porque explicaban cómo fue la situación y nadie se hubiera enterado. Sin embargo, lo devolvió y bueno, después le hicieron hasta un homenaje en el pueblo destacando su honestidad y toda la cosa, ¿no? Pero digo, ¿cuántas personas podrían hacer eso? Es que digamos, el valor no es útil, pues se dice, ¿no? O sea, vivir los valores hasta puede ser hasta inconveniente si estamos pensando en cuánto me retribuye, ¿cierto? Pero no nos damos cuenta del impacto que tiene. O sea, esto que ha hecho esta persona a los ojos de sus hijos es el mejor ejemplo. Exacto. ¿no? Hasta recoger una basurita del suelo y tirarla en el tacho da un buen Imagínense ejemplo. los hijos de ese hombre, ¿no? Viendo que todos hablaban de él, de lo honesto que era. Ese ejemplo le queda para toda la vida. Claro. No hay forma que esos chicos después salgan torcidos y se vayan a robar un lápiz en el colegio, Se porque respira, tienen un claro. super ejemplo en casa, ¿no? Tenemos que irnos a una pausa. Me dice Jean-Paul que tenemos un montonazo de llamadas en espera. No se nos vayan. 212-5353. Volvemos para seguir hablando de honestidad en nuestros hijos. Ya volvemos. Solo tú y solo yo. Ya volvemos con Laura Borlini. Aquí estamos. ¿Quién no quiere hijos honestos? Hijos que realmente vayan con la cara en alto el día de mañana, hoy y también el día de mañana cuando sean adultos. Pero eso se trabaja, no es que nacen así, no es que no. Eso es una gran responsabilidad que tenemos los padres y también los maestros. Pero como comentábamos, primero la educación empieza en casa, ¿cierto? Así los maestros hagan un gran esfuerzo, tienen un montón de chicos en el colegio, si no tienen una buena base de casa, no pasa nada. Así que estamos hoy conversando de este tema, tenemos un montón de llamadas, las vamos a recibir ahora. Estamos con la doctora Lorena Pastor y con el doctor Freddy Chávez, maestro, profesor. Ahí me estaba contando unas historias del cole también. 212-5353 nuestro número, estamos con Humberto. Hola Humberto, ¿cómo estás? Buenas noches, doña Laurita. ¿Cómo estás, Humberto? Buenas noches, doña Laura. Y a los dos profesionales que están en la mesa. Yo pienso que la figura de la presencia no es necesaria de los padres en todo momento, pero hay una cosa importantísima que acá en el Perú no sé si se aplicará o en otros departamentos o de repente en el extranjero. Me refiero yo a las asistencias. ¿Qué hace este tipo de asistencia? Las asistencias que se pueden dar a los padres de familia. O sea, una asistenta de campo que permita ir a las casas y entonces averiguar en qué cosa ¿En qué tienen situación los padres, están? por qué no está presente en el momento, si está trabajando, en qué momento puede darse la figura de ponerse en contacto con ellos y hablar ampliamente. ¿Por Pero qué? lo veo tan difícil, Humberto. Porque es muy difícil, claro. Pero hay una figura importantísima. La figura es que si no sabemos cómo son los padres en el sentido de la orientación que le dan a los hijos, los pleitos que pueden ocurrir delante de los hijos, las manifestaciones negativas delante del niño, entonces, ¿qué puede tener ese niño? Ahora, otro aspecto que se puede enfocar también es por qué razón el niño tampoco no responde o por qué es un poquito exaltado. Entonces acá hay otra figura que se complementa con la naturaleza
de la forma de la alimentación que se le da a los niños. Claro, es un todo, ¿cierto? Es un todo. Claro que sí, gracias. Tenemos que pasar a otra llamada. Te mando un besote, muy interesante lo que nos dices. Es un todo, o sea, es el ejemplo en casa, es el colegio, es que tanto... recién decía, perdón, se me vino a la cabeza lo que decía de una asistencia de parte del Estado hacia las familias, que de repente se ve que los chicos tienen un problema y que caiga alguien del Estado a ver qué situación hay en casa. Y saben que me estaba acordando justamente cuando nos decía esto, Humberto, ¿verdad? Cuando Humberto nos decía esto, que tengo una prima en España, que es argentina, pero vive en España, tiene como 4 hijos, y uno de los hijitos faltó al colegio 3 o 4 días porque estaba enfermo. Y al toque cayeron del Estado a golpear la puerta a ver por qué el niñito estaba faltando al colegio y no se habían comunicado. Le dijeron, no, lo que pasa es que está enfermo, ¿podemos verlo? O sea, eso sí pase. Y el chiquito todavía estaba mal y no sé qué, sí, ya, y lo ha visto un médico y esto, y bla, bla, y tiene certificados. O sea, me pareció alucinante y en realidad lo destaco como algo súper positivo, que sería espectacular que se diera acá, porque no solo tenemos ausencia en clases, tenemos chicos golpeados, tenemos chicos violados, que los llevan al colegio y que a veces no se sabe qué hacer ante esa situación. Claro, y ante la inestabilidad emocional, evidentemente también se hace muy difícil el aprendizaje de los valores. Un niño con baja autoestima, un niño deprimido, un niño con baja inteligencia emocional, va a ser difícil que sea honesto, o por lo menos con este valor, ¿no? También con los demás. Un niño golpeado, por ejemplo, constantemente por sus papás, apenas hace algo malo. Miente todo el tiempo. Hay que tener claro que ahí el colegio, por ejemplo, cumple un rol importante en la orientación a la familia y en el seguimiento, ¿no? O sea, ya quisiéramos que el Estado pudiera hacer ese tipo de asistencia, no lo va a poder hacer, pero sí el tutor tiene que estar muy pendiente a veces cuando el tutor ves llegar a sus alumnos, nota claramente que trae un problema. Entonces, ahí tiene que estar el tutor con esa orientación y acudir a tiempo para ayudar a padres e hijos. Qué importante es que el maestro se dé cuenta de la situación por la que está pasando el niño. No va a saber exactamente qué es lo que le pasa, pero sí puede intuir que está triste, que está deprimido, que está ansioso, que está mal, y poder acercarse el colegio al padre para conversar de esto. Lamentablemente se da mucho en los colegios privados, pero creo que no tanto en los colegios del Estado, ¿verdad? Lamentablemente no hay oportunidad. Bueno, tenemos a Patricia en la línea. Hola, Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Patricia? Gracias por llamar. Cuéntanos, te escuchamos. Bueno, mi consulta era, bueno, mira, todo lo contrario. Este profesor que tenemos en el colegio es un colegio estatal. Sí. Ya, es todo lo contrario al profesor anterior que vi en el caso anterior, ¿no? Es muy permisivo, es muy pasivo. Ya. No, entonces, ¿qué pasa? Que yo quisiera saber cuáles son las consecuencias en los niños de que de alguna manera pues no hay disciplina en ese salón. No hay disciplina. ¿Qué es lo que tú ves? ¿En qué sentido dices que es muy permisivo, muy pasivo, no les llama la atención, deja que hagan lo que quieran? No, exacto, no les llama la atención. Por ejemplo, hubo un caso de un niño el cual el niño era de la sierra, le decían muchas cosas, la mamita ahí hablaba, ¿no? También era una persona muy tranquila, ¿no? Al final de tanto que el niñito se lloraba y todo, lo tuvo que cambiar de colegio. Y sí. Porque fue la única opción, porque en el colegio no hacía nada. Pero ojo que ahí no solo es el maestro, es el colegio el que se tiene que poner las pilas. Hay una ley anti-bullying, hay un proceso que el colegio tiene que seguir ante esa situación. No se puede tapar los ojos el colegio. A ver, gracias, muchas gracias, Patricia. Freddy, ¿qué se hace en ese caso? El colegio tiene que tener un plan de formación claro. Es decir, ¿qué es lo que quiere lograr con sus alumnos? No puede pensar que porque ya contrata el profesor, todo va a marchar por sí solo, ¿no? Tiene que haber un plan de formación, una capacitación. Tiene que tener protocolos de atención. En el colegio donde trabajo yo hay muchas políticas, muchos protocolos. El estudiante no está a la deriva.
¿no? Está siendo apoyado, siendo orientado, protegido, y también sabiendo que la familia es un elemento importante, también tiene que tener una labor, un rol de formación para la familia. Pero siempre yo escucho hablar, ¿no? El tema de la educación, que está pobre en el país, pobre en el sentido de que los chicos no aprenden como corresponde, los contenidos no son los ideales, etcétera, etcétera. Digo, tanta plata hay que se llevan a los bolsillos muchísimos políticos, tanta plata que se van a cosas sin importancia, estatuas, etcétera, etcétera, que uno dice, ¿para qué sirve eso? ¿No? Y digo, ¿por qué no se ponen más psicólogos en los colegios? ¿Por qué no se capacita más? Bueno, el tema de la capacitación a los maestros fue todo un rollo en algún momento. Sí. Mejor no entremos en ese tema, lo dejamos para otra oportunidad. Pero digo, más psicólogos que puedan estar más atentos de la situación, no solo en cuanto a la educación, sino a la situación emocional de los chicos. Déjame decirte 3 cosas al respecto. Sí. Primero, que es muy importante el soporte psicológico, muy importante. En segundo lugar, uno tiene que entender que el psicólogo es complemento del trabajo de los padres, no es al revés, ¿no? No es el papá que espera que el psicólogo lo haga todo. Y en tercer lugar, un buen tutor que haga ese vínculo entre el colegio y la familia. Y voy a repetir lo que dije el otro día, que me encantó cuando la directora del colegio de mi hijo más chiquito me lo dijo. El niño nos tiene que adaptarse al colegio. El colegio se tiene que adaptar al niño. En cuanto a que hay niños con distintos tipos de inteligencia. Entonces, al que le va a ir bien en una cosa, no le va a ir tan bien en otra. Entonces, el colegio tiene que potenciar eso en lo que le va bien y ayudarlo en lo que no le va bien. No puede ser una educación pareja para todos, porque cada niño es diferente. Exacto. ¿No? Y también hoy en día en los colegios lo que se ve es que últimamente ponen a un psicólogo para todo un nivel, por ejemplo, para todo primaria. Lo cual no va a poder ser, pues, porque no puedes atender a tantos grados, a tantos niños, y no te vas a enfocar en las dificultades, ni a conocer ni siquiera al niño a profundidad. Exactamente. ¿No? Tenemos una llamada, está Carlos con nosotros. Carlos, hola, ¿cómo Laura, estás? ¿cómo Cuéntanos. estás? Bien, muy bien. Muy bien, Laurita, muy bien. Un saludo a los profesionales que están a tu lado. Gracias. Laura, varios detalles. En principio, es cierto que no coincido contigo en el sentido de que los colegios... Bueno, coincido contigo de que los colegios deberían estar a la par. Te cuento, mi hija era estigmatizada como una niña problema que no atendía rápidamente. Yo le detecté mediante unos profesionales que tenía TDAH. Entonces, tuve que hablar con todos los profesores y decirles, oye, en algún momento aguanten. Mi hija no es como las demás. O sea, necesita un poco más de atención, tiene ese problema. 1, 2, te cuento, estás hablando con un mitómano alucinante, ¿ya? Hasta que alguien no me lo aplicó a mí hace más de 13 años y no me sacudió y dije, wow, qué mal se siente. Desde ahí decidí cambiar y con mi hija utilizo absolutamente el vínculo de blanco o negro. O sea, me dice la verdad, no me dice la verdad, me estás mintiendo. Y con todo cariño al doctor que dijo, no hay que dar toda la información. Yo le pregunto a él qué pasaría si su esposa le dice, oye, hay un tipo que me encanta, me fascina, pero de pronto ya se acostó con él, le da más que esa parte de la información, no le dice toda la verdad. O sea, hay que decir toda la verdad. O sea, no hay puntos medios en eso. ¿Por qué? Porque con los pequeños migajas que quedan, empiezas a negociar mundos alucinantes. Bueno, pero partamos de la base de que si te gusta alguien estando casado o te acuestas con esa persona, en los dos casos mucha honestidad no hay. No, sin juzgar a nadie, pero digo, no es ni una cosa ni mejor que otra ni peor que la otra, en realidad, ¿no? Pero bueno, está bien, entiendo lo que nos dice Carlos. ¿Algún comentario al respecto? Yo quería decir que solo sobre ese tema, la verdad hay que decirla toda. O sea, no hay medias tintas. Por supuesto. ¿No? Lo que pasa es que hay gente que de repente no está dispuesta o no le corresponde saber la verdad. O sea, a mi hijo de 3 años o de 8 años o de 10 años no le voy a explicar un problema financiero tal cual con toda la información porque no le corresponde, eso no lo va a entender para comenzar. Exacto. Y sobre el tema de decir la verdad siempre, creo que un consejo para los padres, y quiero aprovecharlo, es que cuando les traigan notas los hijos, no hay que caerles con todo. Porque si tú le caes con todo al niño, el niño es inteligente. A la siguiente no te va a contar. Exacto. Lo que sí hay que hacerle ver que hay consecuencias por ese acto de no estudiar y a remediarlas, ¿no? Exacto, y no hacerle sentir que son una nota, ¿no? Que nuestros hijos son una nota, porque cuando ellos sienten que los valoramos o valoramos su inteligencia por la nota que nos traen o lo capaces que son por la nota que nos traen,
les estamos enseñando mal, creo, ¿no? Les el estamos, mensaje es solamente exacto, sácate buena nota de la manera que sea. Exacto, Claro, además tienen que saber que la inteligencia no se mide a través de una nota. ¿Cuántas veces podemos obtener malas calificaciones por una serie de factores, ¿no? Hasta porque se ponen nerviosos también. Entonces, no hay que ser muy rígido con la nota, hay que estar más enfocados como papás en el proceso de aprendizaje del niño, ¿no? Y reforzando continuamente el proceso. Como yo le decía a muchas mamás, si su hijo estudia, se preocupó, se sentó con usted a estudiar y saca al final una mala nota, bueno, pues se equivocó, ¿no? No es el fin del mundo, ya después mejorará. Exactamente. Mientras ustedes van dando su número y anunciando, yo quiero cerrar justo con una nota que mandó uno de los profesores de mis hijos que me encantó y que lo quiero compartir. Freddy, cuéntanos, tú perteneces a Innova. Sí, a la cadena de colegios Innova Schools, colegios peruanos. Ok, ¿quieres anunciar algún número, algo que quieras decirle a nuestros oyentes? No, yo quiero simplemente que sepan, porque probablemente muchos hayan escuchado, la calidad que ofrecemos en Innova, que no solamente es lograr estándares internacionales con precios accesibles, sino que además buscamos el bienestar de los estudiantes. Creo que hay que conocer los colegios, ya tenemos 56 colegios 56 para el próximo año. Así es, estamos este año entrando a la selva y ya tenemos en todo el Perú colegios, así que entren a la página web si quieren ver un poquito y pues aprendan, vean, visiten los colegios y convénzanse que es una buena opción para ustedes. Muy bien, bueno, gracias Freddy. Lorena, ¿tu número? Bueno, yo estoy trabajando en Psicotrec, que el número es 226-3867, y también de forma particular me pueden ubicar en www.lorenapastor.com. Muy bien, gracias Lorena. No encuentro la nota. Ay, ¿qué pasa? Cuando uno quiere algo, lo ves siempre, pero cuando lo quieres encontrar no lo encuentras. Ya, lo voy a buscar después en la pausa. Muchísimas gracias a ambos por haber venido. Muy interesante el tema y seguiremos conversando. Gracias. Nos vamos a una pausa y regresamos, como les dije, para hablar de si nos pueden embargar los bienes por deudas. De repente tú dices, no sé, me he atrasado con la tarjeta, me he atrasado en un préstamo. Pueden venir a tu casa y llevarte todos tus bienes, por ejemplo, te pueden embargar tu carro. Bueno, de ese tema vamos a hablar después de la pausa y vamos a abrir líneas también 212-5353 para todas las consultas que deseen. Ya volvemos. Ya volvemos con Laura Borlini.